Buenas noches, profesor. Yo soy Pedro Francisco Benítez Gallardo y le voy a explicar por qué la pregunta de los epitelos planos, simples planos, se clasifican en la pregunta del examen. La única respuesta posible era epitelial y por qué glandular no podía ser una respuesta. Primero, este, si vamos a lo que dice la PPT, nos dice, el tejido epitelial es muy variado y se puede estar formando capas contiguas que revistan la superficie interna y cubren la externa en todo el organismo. Son los epitelios de revestimiento y segregando diversas sustancias son los epitelios glandulares. O sea, aquí nos queda claro de que existen dos tipos de epitelio, epitelio glandular y epitelio de revestimiento. Ahora, esto está en la diapositiva 5 de la semana 2. Luego nos hablan en la diapositiva 10 de la semana 2 sobre el epitelio simple plano. Aquí nos mencionan lo que ya se ha mencionado antes, ¿no? Que los epitelios se clasifican en epitelios de revestimiento y en epitelios glandulares. Pero no está hablando de epitelio simple plano, está hablando de que los epitelios se clasifican en revestimiento y glandulares. Y aquí nos explican, ¿no? Los epitelios de revestimiento pueden clasificarse primariamente por su forma y por su número de capas, ¿no? Y que también se puede clasificar por sus anexos o formaciones especializadas, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando ese epitelio siempre plano queratinizado o esas cosas. Y aquí nos dice que por esto, así podemos clasificar a los epitelios en monoestratificados o simples y en poliestratificados o compuestos. O sea, por ende, por una cuestión de comprensión lectora, estas características o esta forma de clasificar se le está haciendo únicamente a los epitelios de revestimiento, por lo que nos dicen, pues, ¿no? Que los epitelios de revestimiento se les puede clasificar primero por su número de capas, segundo por su forma, y aquí tercero por anexos o formaciones especializadas, ¿no? Pero está hablando de los epitelios de revestimiento. Y ahora, por estas características, lo podemos clasificar en monoestratificados o simples y poliestratificados o compuestos. Y aquí el simple plano es uno, pues, ¿no? El simple es porque solo tiene una capa. O sea, aquí está ya cumpliendo uno, ¿no? Pueden clasificarse por su número de capas. Epitelio simple solo tiene una capa. Y por su forma. Epitelio plano, su forma es plana. O sea, se está refiriendo claramente a esto. Este es uno de los puntos. Ahora, otro punto, por ejemplo, es que aquí y es igual con los demás, ¿no? El cúbico también. El cúbico se clasifica porque su núcleo está en el centro y es perpendicular y paralelo a la vez a a la membrana basal, igual con el cilíndrico, ¿no? Por su forma y por su número de capas. Pero se refiere únicamente a epitelios de revestimiento. O sea, con esto ya tenemos una idea de que el epitelio simple plano pertenece al epitelio de revestimiento. Y aquí igual, ¿no? Estas son imágenes de Google, que aunque sé que pueden no tener mucha fuerza, yo creo que provienen de fuentes que se pueden considerar, yo creo, un poco confiables. No, no un poco confiables, se pueden considerar confiables. Y aquí tenemos, ¿no? Epitelios de revestimiento, plano simple, cúbico simple. ¿Por qué? Porque se está considerando las características que nos dicen, ¿no? Su forma, su número de capas, y por eso es de revestimiento. Aquí igual. Y aquí igual. Clasificación de los diferentes tipos de epitelio de revestimiento. Aquí otra página, epitelios de revestimiento. Y aquí en las imágenes nos sale clasificación de los diferentes tipos de epitelios de revestimiento. Y nos sale escamoso plano, cúbico y todos los demás que hay, ¿no? Igual acá. Esquema, los diferentes tipos de epitelios de revestimiento. Epitelio simple escamoso y todos los demás que hay, ¿no? Que se clasifican en revestimiento. ¿Por qué? Por su número de capas, por su forma y por sus diferentes especializaciones, como nos decía antes la diapositiva, ¿no? Y luego también aquí hay otro más, que es otra imagen de Google, que aunque no puede tener mucha fuerza, también, también yo creo que se puede considerar, ¿no? Al menos como algo. Y luego, aún más reforzando esto,
está la diapositiva 16 de la semana 2, donde ya nos hablan sobre epitelios glandulares. Y podemos ver aquí tubular simple ramificada, tubular simple enrollada, acinar simple ramificada, tubular acinar compuesta. Como se puede ver, no tiene nada que ver con epitelio simple plano, ni nada de ese tipo, ¿no? Ni nada de por su número de capas o nada, nada. No tiene nada que ver con epitelio simple plano o cualquier tipo de epitelio de revestimiento. Es ya otra cosa, son glándulas esto ya. O sea, el epitelio glandular no tiene que ver nada con epitelio simple plano. Y esto se refuerza más. Sé que esta imagen tal vez no se puede ver mucho, pero en el libro de histología de Leslie Perez Garner, que es uno que yo tengo, que es incluso uno de los libros que se usan en las PPTs de histología, al inicio ya ni siquiera te menciona el epitelio glandular, ya te lo menciona como si fuera de revestimiento. Aquí estamos en la página 36, pero en la página 35 te dice los epitelios tienen función de cubrir cavidades y de revestimiento. O sea, ya no te menciona los glandulares. Luego en la siguiente página está este cuadro, ¿no? Epitelio simple, aquí dice plano o escamoso, revestimiento y revestimiento de y todas las estructuras de revestimiento. Cúbico, revestimiento, cilíndrico, revestimiento de tal, certificado, revestimiento de tal estructura y estratificado igual, revestimiento. Y aquí aquí ya no lo menciona como epitelio glandular, ya lo menciona como glándulas acá. O sea, no tiene nada que ver. O sea, epitelio plan, yo creo que aquí cuando tú lo mencionas como plano, cúbico, cilíndrico, ya sí o sí te estás refiriendo a revestimiento. Y no creo, es así, es así. Por ende, no puede ser glandular y no puede ser ninguno de estos, por lo que solo queda este epitelial. ¿Por qué epitelial? Como ya dijimos antes, el tejido epitelial se clasifica en glandular y en revestimiento. Al menos eso es lo que dicen las diapositivas, ¿no? Y como ya se ha analizado esto y llegamos a la conclusión de que en el tejido de revestimiento es donde está el tejido epitelial simple plano, el cúbico compuesto y todos los demás, ¿no? Que se clasifican por su número de capas, forma y especializaciones, ¿no? Y como si aquí, y si aquí hubiera habido una clave de revestimiento, esa sería la clave correcta. Pero como no la hay, pues la única clave que puede ser es el epitelial, debido a que el de revestimiento está incluido dentro del tejido epitelial. Por eso, o sea, el epitelio simple plano se clasifica en revestimiento. Y como el de revestimiento se clasifica dentro del epitelial, entonces el epitelial puede ser la única respuesta posible. Y es por eso es la razón de mi justificación y de por qué creo que esa debería ser la respuesta correcta del examen, al menos de esa pregunta. Gracias.